Continuamos con su programa Una Mirada y en este momento vamos a la entrevista central. Vamos a conversar con la doctora Niurka Carrión, quien es médico familiar y es nutrióloga clínica. Bienvenida, Niurka, por acompañarnos. No, gracias por la invitación y a tu disposición. Quisiéramos de entrada preguntar, ¿qué es un médico familiar? Bueno, un médico familiar es aquel que está capacitado, primero hace una especialidad de 3 años y puede ver los pacientes desde el inicio, pacientes desde pequeño hasta la vejez. Es un médico que está capacitado para ver la historia completa. Sí, pacientes pediátricos, pacientes de mujeres embarazadas, pacientes hipertensos, diabéticos, los ancianos, los adultos mayores. O sea, está capacitado para atender casi todas las patologías. Sí. Sobre todo es preventivo. Okay. Nuestra función básica es prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Y en dado caso que no llegue, pues entonces tratarla. Digamos, el ser humano en su desarrollo, cuando llega a la adultez, a la vejez, los resultados de su comportamiento humano es producto de la alimentación en su historia alimenticia. Bueno, te voy a contar que muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, las enfermedades óseas y de hecho cáncer, se ha demostrado que tiene que ver muchísimo con lo que es la alimentación. Una mala alimentación te va a llevar a desarrollar todas estas patologías que no son transmisibles. ¿Sí? ¿El dominicano, en sentido general, se alimenta bien o se alimenta mal? Extremadamente mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una industria que se encarga básicamente de estudiar esos sabores que son intensos, que no agradan tanto el paladar. Que trabajan al cerebro. Trabajan directamente porque Correcto. lo que quieren es vender. Correcto. Entonces, la mayoría están comiendo fuera de la casa, fuera de los hogares, y esas comidas están cargadas de nutrientes o más bien de calorías que lo que hacen es que te van dañando tu organismo. Están cargadas de grasa, cargadas de sal, cargadas de muchos componentes que no te van a ayudar absolutamente nada en lo que es tu nutrición. En esa alimentación dominicana, ¿qué papel juega la fritura, la yaroa, los yaniqueques, la picalonga? ¿Qué papel juega? Aumentar el colesterol, aumentar lo que es el índice o los casos nuevos de obesidad. Nosotros actualmente tenemos un 70% de la población dominicana, según el último estudio que se realizó, que está en sobrepeso. Tú te puedes imaginar, o sea, cómo está la salud de nosotros, cómo estamos. Es alarmante, sí, por cada 100 claro. Hay 70 que están en sobrepeso, es alarmante. Claro que sí. Entonces, es básicamente por el tipo de alimentación. Yo te voy a contar, mira, tú alimentarte, tener una alimentación balanceada, es sumamente fácil. A mí no me gusta prohibirle a los pacientes, a mí no me gusta que mis pacientes sean contables, sino que aprendan a leer los etiquetados y que aprendan a hacer una moderación en lo que van a ingerir. Por ejemplo, si estamos en una actividad y tú lo que están aquí ofreciendo son frituras, pero también hay otros alimentos que tienen menos calorías, no podemos ir por los que están menos calóricos, los que nos van a aportar más nutrientes. O si lo que realmente hay son alimentos que no son saludables, tú puedes consumirlo ese día. Ahora, cuando tú lo haces un hábito, ahí es que tenemos realmente el problema. ¿A qué hora una persona en su estado, digamos, como algo normal, debería comenzar la ingesta de alimentos? Es decir, ¿a qué hora la gente debe desayunar? ¿Hay una hora apropiada para eso o depende del ritmo de vida de cada ser humano? Básicamente depende del ritmo de vida. Ahora, lo que yo recomiendo siempre a mis pacientes es que no salgan de la casa sin comer, porque ahí es donde está el problema. Tú te puedes desayunar, pero un desayunito puede ser hasta 2 huevitos con una y tiene porción. Mucha proteína, claro que sí, completamente. tú tienes hidratos de carbono, tiene proteína, tiene grasa saludable, que a muchas personas le tienen mucho temor a lo que es la yema, pero es que no es una cantidad tan exagerada que te va a provocar daños a nivel de tu salud. Y además, nosotros necesitamos los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, los lípidos, que son las grasas, y las proteínas. O sea que si yo hago un consumo adecuado de grasa, que yo me coma 2 huevitos en la mañana, no me va a alterar mi colesterol, a menos que sea un paciente ya que tenga una patología de base.
Entonces, iniciar en la mañana con alimentos que te aporten nutrientes, que tú te vayas a la calle seguro de que no te va a antojar de nada que no sea lo adecuado, es lo ideal. ¿Sabes? Lo que te va, es como si tuviera una plataforma, como si estuvieras preparando tu organismo para salir, para pensar, para tener la energía necesaria para que tú puedas hacer todas tus funciones o todas tus labores cotidianas. Cuando uno va al supermercado, específicamente la mujer que es la que siempre va, y comienza a ver en las góndolas todos los tipos de aceite que están ahí, aceite tal, aceite tal, aceite tal. ¿Qué papel juega el aceite? ¿Y qué tan saludable o poco saludable es el aceite en la dieta dominicana? Bueno, yo recomiendo el aceite de coco, el aceite de oliva, los demás para mí no existen. Y el consumo de ellos debe ser moderado, no calentarlo. Si tú calientas el aceite de oliva, también lo va a convertir en una grasa no saludable, igual que el aceite de coco. Entonces, y sobre todo que el aceite de coco sea orgánico. La cocina dominicana no debe tener en su despensa, como se hacía anteriormente, que teníamos un galón grande de aceite para freír, para echarle al arroz. Eso es lo que hace el alimento no nutritivo. Correcto. Cuando tú le ingresas esa grasa que no es saludable. Muchas veces le tenemos miedo a los carbohidratos, pero si tú me haces un arroz cero grasa, bajo en sal, es un cereal que te estás consumiendo. Lo que indica que no es dañino. Que no es dañino. Correcto. De hecho, tú puedes consumirlo todos los días, siempre y cuando tú lo hagas con moderación, que esa es la clave. La moderación, la forma de cocción, los condimentos que tú vas a utilizar, es lo que te da la clave para tú tener un alimento que sea saludable o que le haga daño a tu salud. ¿Se tapa correctamente el arroz en República Dominicana cuando se cocina? Cuando tú veías que antes tomaban esa funda de papel y la mojaban y luego la ponían encima del arroz, o la funda plástica, la parten y luego para condensar el vapor. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ¿por qué es tan dañino o sería dañino eso? Bueno, la de papel realmente, ahora mismo hay un papel que es para cocinar, que es papel encerado, tú lo puedes tapar, no pasa nada. Ahora, las fundas tienen plomo. Entonces, ¿qué tú estás poniendo tu alimento? Aparte de que me lo estás consumiendo, me lo estás haciendo con gran cantidad de aceite, con gran cantidad de sal, me lo estás contaminando con el plomo. Entonces, eso no es necesario. Eso era algo que se hacía anteriormente por desconocimiento, pero que ahora mismo no para nada. En mi casa se cocina el arroz, se le pone una tapita, ya al final se le pone la tapa y es un arroz que queda totalmente cocido, sin ningún tipo de... Y la recomendación es, ¿verdad? Poca grasa, poca sal. Y las porciones moderadas. Y las porciones moderadas. Los enlatados, saludables, no saludables. Los enlatados, todo lo que se vende en lata. Lleno de sodio y tienen también preservantes. Mientras menos tú lo consumas, mucho mejor. Las habichuelas, que es lo que generalmente se consume mucho, los guandules. Tú lo puedes, no lo quieres ablandar todos los días. Tú lo haces, lo colocas en tu freezer, blandito, y ya tú tienes tus porciones para tú cocinarlo totalmente natural. La pregunta es la siguiente entonces sobre eso. Cuando escuchamos a una gente decir en el campo, no, porque vamos a cocinar y tiene la verdura sembrada en el patio, que tiene los ajíes sembrados en el patio y dice son naturales. Le están diciendo a uno que si lo cosechan directamente son más saludables. La pregunta es, cuando yo tomo los frijoles que tú mencionas y los guardo por mucho tiempo, la refrigeración, ¿daña o no daña? No lo daña, no lo daña. Además, más daño te va a hacer el enlatado. Los frijoles, de hecho, cuando tú haces porciones de comida, que por ejemplo no te da tiempo cocinar todos los días, y tú inmediatamente tú la envasas, y antes de guardarla tiene que perder la temperatura. Ya para descomponerse necesita 72 horas en la nevera. En el freezer te dura muchísimo más. Ya. Yo soy de la que recomiendo a mis pacientes cocinar, sentarse un día y hacer diferente comida e ir guardándola en el freezer y sacarla. ¿Qué tú tienes que hacer para respetar mucho lo que es que no se te vaya a contaminar? La sacas en la noche a la nevera. Entonces ahí se va descongelando totalmente un proceso natural.
Si tú la sacas inmediatamente y la pones fuera, ya entonces comienza el proceso de descomposición más rápido. Escuchen esa recomendación, es decir, que las cosas que están refrigeradas, lo correcto es que la noche anterior se suba a la nevera, en la parte de la nevera, y que luego de forma natural ella se vaya descongelando, claro que sí. Correcto. La pregunta es la siguiente. El salsear la comida, habichuela, arroz por arriba y salseado, el dominicano, ese tipo de alimentación, ¿verdad? Que le ala en el cerebro continuamente, ¿qué efecto tiene en la salud? Bueno, todo depende de la salsa que tú hagas. Si tú estás haciendo, por ejemplo, un pollo y lo haces con salsa natural, con tomate, que tú dejas que todo eso se vaya desbaratando dentro en la cocción, con la cebollita que te va a dar como una consistencia mucho más como de salsa. Correcto. No pasa absolutamente nada. Ahora, cuando tú vienes y me utilizas un sazón artificial, que me utiliza la salsa que venden en lata, que están súper procesadas, ya sí tenemos problema ahí. Pero cuando tú haces tu salsa totalmente natural, no pasa absolutamente nada y se hace mucho más rica. Anteriormente, o muchas personas utilizan para dar el color a la comida lo que es el azúcar. Eso es mortal. Y tú le puedes dar el color a la carne totalmente natural. Es decir, que el proceso de quemar el azúcar Claro, para quemar la carne, para darle color. Eso es horroroso. Es horror. Eso no debe existir. O sea, no debe existir. Es un veneno. Totalmente. ¿Qué papel juega? ¿Qué tan saludable? Y me río, ¿verdad? Porque la pregunta que quiero es llamar la atención a los amigos que nos están viendo. La chuleta, el salami, la mortadela. Eso es lleno de sodio. Está súper procesado para tú llevarlo hasta ahí. Lo ideal es que consumamos alimentos frescos. Esos alimentos, vuelvo y digo, ¿qué hacen esos alimentos cuando tú te lo comes? Te agradan mucho el paladar. Para llevarlo hasta ahí, los químicos que tienen y el proceso por el cual pasaron es increíble. Entonces, las recomendaciones básicamente son, mientras más natural, mucho mejor. Podemos buscar la chuleta natural, hacerla, poner los condimentos que realmente nosotros tenemos en la casa, como es el ajo, la cebolla, los cilantricos, ponerles lo que es su limón o su vinagre, el vinagre orgánico, que es muy bueno y realmente tiene un costo bastante fácil, porque la gente desde que escucha que es orgánico, de una vez piensa que es costoso. Y cuando tú pones eso en tu sartén, que tú comienzas la forma de cocción que es lenta, te va a saber hasta mucho mejor, te sabe mucho mejor. Lo que tú tienes es que comenzar a reeducarte y comenzar a pensar cuáles son los beneficios que yo voy a tener consumiendo alimentos de calidad, alimentos que me aporten nutrientes, y cuáles son todos los daños que yo voy a tener para mi salud. Porque no es lo mismo vivir muchos años sin calidad, que no tener calidad, que tener calidad de vida. Yo tengo un compañero que me decía, la doctora Carrión se va a morir saludable. Claro. O sea, media vuelta presión, morir saludable. Eso es lo que yo quiero. Él lo dice de manera irónica. Irónica, exactamente. Pero yo realmente quiero con morir, un poco de picardía. Claro, con dignidad, sentirme bien, que no tener que depender de nadie, que no tener que utilizar medicamentos, que estar atada a un medicamento X. Entonces, eso es lo que realmente yo quiero. Vivir con calidad. Y eso es lo que tenemos que buscar todos, vivir con calidad. ¿Qué piensas, Niurka? ¿Qué piensa Niurka de esta persona que de la casa al trabajo en vehículo, de la casa al supermercado que le queda bastante cerca en el vehículo, que a visitar a la mamá que le queda apenas a unos 200 metros en el vehículo? ¿Qué tú piensas de ese tipo de personas que todos se movilizan a través del vehículo y no caminan? Sedentarismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tema bastante importante. Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué tanto hablar de lo que son las calorías? ¿Por qué modificar tanto mi alimentación? Si mis abuelos, mis padres se alimentaban de esa misma manera, comían arroz, comían habichuela en grandes cantidades y nunca aumentaron de peso y nunca sufrieron de colesterol.
pero la forma de vida de ellos era totalmente diferente. Cuando yo llegué aquí, yo me parqué, pero casi en la puerta. Bueno, subí la escalera porque no me mostraron ascensor, pero siempre cojo la escalera. Pero generalmente nuestros abuelos caminaban kilómetros para ir a trabajar. Correcto, exactamente. De la casa al conuco. Nosotros no, llegamos en la puerta de la oficina y si tenemos que subir, que tenemos la opción de escalera y ascensor, por lo general tomamos el ascensor. El ascensor. Entonces eso es sedentarismo. Entonces sí tenemos entonces que trabajar ahí lo que son las calorías. Mientras más movimiento tú puedas hacer, eso es mucho mejor. Tú le estás sumando a tu organismo. Y eso que tú estás consumiendo, esas calorías, tú vas a tener un balance entre lo que estás comiendo y lo que estás gastando. Generalmente, ¿cuál es el tiempo mínimo con el cual sea suficiente que una gente debería caminar todos los días? 35 minutos. 35 Eso es suficiente. Minutos intenso. No es 35 minutos yo caminando, hablando con un compañero, hablando y conversando, no. Tú enfocado en que tus músculos estén correctamente, la caminata que sea constante, sin parar. 30 minutos son maravillosos. Entonces, he observado en el mirador 3 señoras caminando. Y las 3 van caminando y lo que van es hablando. Hacen el recorrido y hablando. 4 señores que van caminando y los 4 van hablando. Eso les sirve para botar el estrés. Para botar el estrés, pero para ejercitarse no tanto. No. Tiene que ser caminata a una velocidad X y que sea constante. 30 minutos para que tu organismo realmente arranque y pueda trabajar. Es decir, usted que lo está escuchando, si usted va al mirador, si usted va al parque, si usted va a la calle suya a caminar y a juntarse con la vecina para estar diciendo lo que está pasando en el barrio, usted no está ejercitándose. Usted está botando el estrés, usted se está entreteniendo, pero no haciendo, ejercitándose, ¿verdad? No. El niño que está completamente el día entero frente a un juego, a un videojuego, y se desconcentra del ritmo de la alimentación y no presta atención a ese nivel de alimentación porque está pendiente al juego o que va comiendo y va al mismo tiempo jugando. ¿Qué efecto tiene eso en su salud? Es negativo. Lo primero es que tenemos que crear hábitos saludables en nuestros hijos y controlar muy bien o separar lo que es el televisor, los videojuegos, el teléfono, de lo que es la alimentación. Y también es muy importante que los niños también combinen hábitos alimenticios saludables, pero también las actividades físicas. Para ellos es sumamente importante porque están en un periodo de desarrollo constante. Un niño que esté en el televisor y de repente tú le pones la comida, una de dos, o no se la va a comer o te va a comer de más. Entonces ahí tenemos un desbalance. Cuando un niño todos los días, inclusive hace rabietas, pidiéndole a su mamá que quiere dulce todos los días, y que quiere el dulce, y que quiere el helado, ¿consentirlo o educarlo? Educarlos a los niños. La prohibición para los niños es muy peligrosita, porque mientras más tú le prohíbes, van a querer. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué deberían hacer las madres? El niño quiere un dulce. ¿Cuáles son los dulces más saludables? ¿Qué podemos preparar en la casa? Porque hay muchísimos dulces que tú puedes preparar en la casa. Desde los muffins de avena y guineo, sin nada de azúcar, pero el guineo te da el dulzón que el niño va a necesitar. Claro. Pero eso es poco a poco. Entonces, no todo el tiempo. Hay una hora para lo que son las meriendas y ahí que vamos a introducir las cositas que a él le gustan, pero ir modificándolo. Nosotros somos los encargados, los padres, de tener el control de lo que tenemos en la nevera y en la despensa. Esos niños que están en sobrepeso, que llegan obesos, no están así por ellos solos, sino porque nosotros como padres no lo educamos y lo permitimos, sin saber del gran daño que le hacemos. Actualmente tenemos muchos pacientes prediabéticos, prehipertensos, simple y llanamente por una mala alimentación, adolescentes, niños. Entonces, cuando tú no tienes ese control, el daño que tú le haces es bastante grande. ¿Qué es el ayuno intermitente? Que la gente está muy de moda, que hoy lo mencionan tanto, ayuno intermitente. ¿Qué beneficio? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Si es efectivo para rebajar de peso y para mantener una salud equilibrada. Bueno, el ayuno intermitente es maravilloso. Te sirve para absolutamente todo.
desde pérdida de grasa, grasa corporal localizada, pérdida de peso, hasta mejorar tu salud, porque tú le estás dando una tregua, tú le estás dando la oportunidad a fagocitar, a esas células fagociten, se vayan intercambiando. De hecho, pacientes con un sinnúmero de enfermedades, el ayuno intermitente es maravilloso, porque ellas van como, es como si estuvieran utilizando, ellas comienzan a utilizar la grasa, las reservas, la grasa localizada, comienzan a limpiarse, a regenerarse. Si le damos, ahora bien, siempre y cuando se haga de la manera correcta, porque muchas personas hacen ayuno intermitente con la finalidad de que las horas que están permitidas para comer lo que quieran. No, y lo que quieran. Y lo que quieran. Entonces, no se trata de eso. Se trata de darle la oportunidad a esas células que comiencen a fagocitar. Entonces, tú darle los nutrientes que realmente necesita. Porque si tú comienzas a darle gran cantidad de grasa, gran cantidad de azúcares, tú no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, las horas del ayuno intermitente va a depender mucho de la necesidad de cada paciente. Eso se determina ya con el paciente enfrente, qué se anda buscando, cuál es la capacidad también que tiene ese paciente. Hay que tratar de educarlo. Una vez el paciente te hace ayuno intermitente, es muy difícil que comience a comer, que siga comiéndote cada 5 veces al día. Porque que tu organismo se siente, es como si estuviera liberado. Se siente sumamente cómodo. ¿A qué hora del día se debe cerrar la ventana de la alimentación? ¿A las 6 de la tarde? ¿A las 7 de la noche? 7 de la noche. Bueno, también depende de la hora que también que te acuestes. Pero la recomendación 7 de la noche. De hecho, ese es un ayuno que tú haces inconsciente. Porque tú terminas de comer a las 7 de la noche y a las 7 que te vas a desayunar, ya tienes 12 horas que tu organismo está reparando, está trabajando. Correcto. ¿Sí? Ese es el horario. Miren, nosotros estamos conversando con la doctora Niurka Carrión y con la pregunta que yo le voy a hacer ahora me obliga, ¿verdad?, de forma voluntaria y además gustoso, de decirle que Niurka es la esposa de un invitado, una persona que aquí queremos mucho, una persona con una alta valoración y justamente esa persona todos los días en un programa radiado que participa habla de la alimentación inteligente. Ella es la esposa de nuestro querido amigo y hermano José La Luz. Tu esposo promueve la alimentación inteligente. ¿Qué es la alimentación inteligente y qué tanto tú, como nutrióloga y como médico familiar, ha influido en esa filosofía de vida que él ha adoptado? Bueno, mira, la alimentación inteligente no es más que alimentarnos con criterios científicos y racionales, olvidándonos un poquito de lo que es el placer o la tradición, lo que te decía anteriormente. Cuando tú piensas cuáles alimentos me van a aportar los nutrientes que yo necesito para que todos mis órganos funcionen adecuadamente, para tener la energía necesaria para reparar mis células, tú, cuando estás consciente de eso, tú siempre vas a elegir lo más saludable. José lo lleva al pie de la letra, es una persona que lo respeta muchísimo, la alimentación inteligente. De hecho, a veces me ataca un poquito a mí porque yo sí me gustan los dulces. Él trata de no comerlo. Pero yo me lo como cuando se puede. No, pero además, Mélida, con la figura esbelta que tiene, que me gustaran los dulces, comida todos los días porque no te hacen efecto si te gustan. No, yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Ahí está la clave. Yo hago ejercicio a las 4 de la mañana, yo me levanto para prepararme al gimnasio y como muchísimos vegetales. O sea, como muchos vegetales, pero cuando me voy a comer el dulcito, lamentablemente estoy cerca de él. Y me dice, güey, cuidado con el dulcito, pero sí. ¿Qué papel juega la ingesta y la cantidad de agua en el cuerpo? Te va a permitir hidratarte. Si tú no hidratas tus órganos, entonces vamos a tener una deficiencia. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado con el agua porque siempre recomendamos que el consumo de agua, dependiendo del peso, vienen siendo 2 litros de agua al día, de 1800 ml, porque el agua que tenemos, por lo general, no está mineralizada. Y cuando consumimos una cantidad X de agua, podemos arrastrar minerales
Es decir, si del consumimos organismo. por encima Sí, de la necesaria, entonces en necesaria. lugar de ser saludable puede convertirse Sí, pero un poquito para tener perjudicial. una idea básica, tú calculas 30 por kilogramos de peso, por tu peso en kilo, y eso te va a decir la cantidad de agua que tú debes consumir durante todo el día. Cuando una persona va donde una nutrióloga, piensa que la dieta es para pasar hambre. Por lo general, sí. Entonces es un mal enfoque que se tiene, ¿verdad? Realmente, porque nosotros lo que hacemos son planes nutricionales, con lo mismo cuando es personalizada, es con lo mismo que a ti te gusta comer. Pero ¿qué hacemos? Modificamos totalmente lo que es la forma de cocción, los condimentos, las porciones. Ahora, si te gusta el chicharrón, yo no te lo voy a poner. Si hay un alimento que no va con, que tú no puedes consumirlo porque tiene X o Y patología, también te lo voy a quitar. O sea, te lo voy a quitar definitivamente porque estamos buscando tu salud. Pero generalmente no buscamos que el paciente pase Pero hambre. fundamentalmente no es quitar, sino No. adecuar lo que tú consumes y organizártelo. Sí, adecuarlo. De hecho, de entrada te dije que tú puedes comer arroz todos los días, siempre y cuando lo hagas con criterios científicos. Cuando tú pienses en lo que son los nutrientes, siempre y cuando tú le quites el aceite, la cantidad de sal sea la adecuada. Y te voy a decir, el arroz que se consume en mi casa no tiene aceite. Y es un arroz exquisito. A mí me encanta. De hecho, hasta blanco. Yo me lo como blanco porque tiene un sabor maravilloso. ¿Cómo ustedes entonces han logrado asociar Niurka, ¿verdad? Nutrióloga, José Laluz, que promueve la alimentación inteligente, asociar que sean también parte de ese criterio sus dos hijas? ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo se asociaron a ese plan? Bueno, básicamente es porque lo que ven. Con frecuencia la gente escucha decir a José Laluz, bueno, de lunes a sábado, a viernes, en mi casa es esto, ahora, un poquito flexible el fin de semana, pero el lunes volvemos de nuevo. Es lo que ven, eso es una conducta aprendida, es lo que ven en la casa. Correcto. De repente, cuando la chiquita que aún está en la universidad, termina ya ahora, tiene que comer fuera porque no le dio tiempo llegar. Ella me dice, yo me siento mal, mami, porque no comí lo que tenía que hacer. O sea, ya su cuerpo le va diciendo. Le va diciendo. Cuando tú le enseñas a tus hijos en el crecimiento qué es lo que debe comer, por qué, sobre todo por qué, no le puede decir, no, tú vas a comer esto porque yo quiero que tú comas eso. Como si fuera obligando. No, tú tienes, no le impongas. Correcto. Tú le explicas por qué y le enseñas videitos de un paciente con diabetes, de un paciente con hipertensión, y eso ellos lo van asociando con la mala alimentación y van aprendiendo muchísimo. O sea que, recomendación que le hace Niurka a las mujeres, que en lugar de alimentación inteligente, que en lugar de ejercicio, prefieren la parte médica, y luego cuando van a la parte médica la gente dice, se metió cuchillo, entonces luego vuelven. Recomendación que tú le haces. No, lo primero es que cuando una paciente o un paciente o una persona quiere perder peso, tiene que saber por qué quiere. Tú quieres una figura esbelta. ¿Qué pasa si tú te metes a quirófano, te hace cualquier procedimiento y no estás educado con lo que tú tienes que comer después de? Tú vas a aumentar nuevamente, pero ese aumento no va a ser como antes, porque esa piel no vuelve igual. No vuelve igual. De hecho, las pacientes que se hacen lipo, tú puedes ver la piel cómo se pone, se torna como si fuera naranja. Porque tenemos que recordar que la lipo se hace es con un aparatico a ciega. Entonces hay células grasas que sí quedan ahí. Entonces cuando el paciente comienza a comer, esas células grasas van a llenar. Entonces esa piel se tornan bastante, o sea, no se tornan bien. Lo ideal es que tener en la mente claro qué es lo que yo quiero, cómo yo me quiero ver. Aparte de mi figura física, yo quiero estar saludable. Y además, digamos por dentro y por fuera, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Y además, la gente no se puede imaginar cuando tú comienzas con pequeños cambios, cómo tú vas viendo tu organismo que va cambiando, tanto por dentro como por fuera. Y cómo de esa manera natural tú consigues que tu piel se torne de repente casi igual como la tenías cuando tenías un peso adecuado. Entonces, es reeducarse. Estamos llegando ya prácticamente al final del programa, una entrevista bastante nutritiva, Mélida, es el término que podemos utilizar.
Pero no puedo perdonarme a mí mismo sin hacerte la siguiente pregunta. El Estado Dominicano, a través del desayuno escolar que dan en las escuelas, cumple con esos estándares. Estamos educando a la población estudiantil, a la población en la edad escolar a alimentarse de manera adecuada. Bueno, mira, actualmente tengo conocimiento de que hay un equipo de nutriólogos que están interviniendo y están trabajando para que esos desayunos que lleguen a la escuela, esa alimentación que llega a la escuela, llegue con la mayor calidad. ¿Sí? O sea, que lo están haciendo. O sea, te puedo decir que sí. Están trabajando, que se esté llevando actualmente. No estoy 100%, no tengo la información, pero sí hay un equipo de nutriólogos clínicos acompañando ese proceso. Sí, que están trabajando para cambiar todo eso. Gracias a la doctora Niurka Carrión por acompañarnos en esta importante entrevista. Gracias a ti por Creo que los amigos, no, Melida, sí me creo, convencido estoy que los amigos televidentes se han dado banquete viendo así el balance y que para mantener una figura saludable lo importante es medir lo que entra por la boca. No, gracias a ti por la invitación y espero que llegue la información correctamente. A ustedes quédense ahí.